Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a explorar un tema que cambió la historia del siglo XX, Stalin frente a Hitler, dos dictadores con miedos muy distintos. Uno temía a sus propios aliados y enemigos dentro de su país, el otro temía perder la guerra y el dominio de su nación. Sus decisiones, motivadas por esos miedos, llevaron a millones de personas a vivir momentos de terror, y al mismo tiempo, moldearon el destino de Europa y del mundo. ¿Cómo reaccionó cada uno ante sus temores? ¿Qué errores y aciertos marcaron su camino? Vamos a descubrirlo paso a paso. Si quieres entender estos hechos de forma clara y sencilla, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún detalle de esta historia fascinante. Joseph Stalin y Adolf Hitler marcaron el siglo XX como dos dictadores poderosos, pero nacidos de realidades diferentes. Stalin surgió de la Revolución Rusa y construyó su poder dentro del Partido Comunista. Su objetivo principal era consolidar el socialismo en la Unión Soviética mediante el control total del Estado sobre la economía, la política y la sociedad. Para él, el orden y la disciplina eran esenciales para mantener el país unido tras años de guerra y caos. Hitler, en cambio, llegó al poder aprovechando la crisis económica y social de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Lideró el régimen nazi, basado en el fascismo, el nacionalismo extremo y una ideología racista que dividía a las personas entre superiores e inferiores. Mientras Stalin hablaba de lucha de clases, Hitler hablaba de pureza racial y expansión territorial. Ambos gobernaron con mano dura, eliminaron a sus opositores y usaron el miedo como herramienta de control. Sin embargo, sus sistemas no buscaban el mismo futuro ni defendían los mismos valores. Estas diferencias ideológicas no los alejaron de inmediato, pero crearon una tensión constante que influiría en sus decisiones. Con el tiempo, esa tensión comenzaría a sentirse con más fuerza en el escenario europeo. El mayor miedo de Joseph Stalin no venía de ejércitos extranjeros, sino de su propio país. Tras consolidar el poder en la Unión Soviética, Stalin comenzó a ver enemigos en todas partes. Sospechaba de antiguos aliados, funcionarios del partido, intelectuales y oficiales del ejército. Para él, cualquier crítica podía ser el inicio de una conspiración peligrosa. Este temor lo llevó a organizar las grandes purgas durante la década de 1930. Miles de personas fueron arrestadas, juzgadas sin garantías y ejecutadas o enviadas a campos de trabajo forzado. Muchos de ellos eran inocentes, pero el miedo de Stalin no distinguía entre realidad y sospecha. Su objetivo era eliminar cualquier amenaza posible antes de que creciera. El Ejército Rojo también fue golpeado. Generales experimentados fueron acusados de traición, debilitando la defensa del país. A corto plazo, Stalin logró un control absoluto. Nadie se atrevía a cuestionar sus órdenes. Sin embargo, este clima de terror dejó heridas profundas en la sociedad soviética. Mientras el poder de Stalin parecía firme, el precio humano era enorme, y las consecuencias de estas decisiones empezarían a notarse cuando nuevas amenazas aparecieran en el horizonte europeo, que preparaban lentamente el escenario para decisiones aún más difíciles y urgentes. Adolf Hitler tenía un miedo distinto al de Stalin. Su obsesión principal era el enemigo externo y la posibilidad de que Alemania volviera a ser humillada. Creía que el país estaba rodeado de amenazas y que solo la fuerza podía garantizar su supervivencia. Según su ideología, los judíos eran presentados como enemigos internos aliados con potencias extranjeras, una idea falsa que usó para justificar el odio y la violencia. Hitler también veía a la Unión Soviética como un peligro, y al mismo tiempo, como un territorio que debía conquistar. Temía al comunismo y lo consideraba una amenaza directa para el futuro alemán. Este miedo no lo llevó a la defensa, sino al ataque constante. Alemania comenzó a expandirse, primero de forma política y luego militar, rompiendo tratados y ocupando territorios vecinos. La propaganda nazi alimentó estos temores, convenciendo a la población de que la guerra era necesaria. Millones de personas fueron perseguidas, deportadas y asesinadas como parte de un plan sistemático. Mientras Hitler avanzaba en Europa, su miedo crecía con cada nuevo enemigo, empujándolo a decisiones cada vez más radicales que pronto afectarían directamente a la Unión Soviética y preparando el escenario político y militar de una alianza temporal inesperada. En 1939, el mundo fue testigo de un acuerdo sorprendente entre dos enemigos ideológicos. Joseph Stalin y Adolf Hitler firmaron el Pacto de No Agresión Germano-Soviético,
un tratado que prometía evitar el conflicto directo entre ambos países. Ninguno confiaba realmente en el otro, pero los dos veían ventajas claras en ese momento. Stalin sabía que la Unión Soviética no estaba lista para una guerra inmediata. Las purgas habían debilitado al ejército y la industria militar necesitaba tiempo para crecer. El pacto le ofrecía una pausa valiosa para reorganizar fuerzas y reforzar las fronteras. Para él no era una alianza, sino una estrategia temporal. Hitler tenía un objetivo distinto. Quería atacar Europa Occidental sin preocuparse por el Este. Evitar una guerra en dos frentes era esencial para sus planes militares. El acuerdo con Stalin le daba libertad para avanzar sobre Polonia y otros países. El pacto incluía protocolos secretos que dividían zonas de influencia en Europa Oriental. Aunque parecía un momento de calma, la desconfianza seguía presente. Ambos líderes observaban cada movimiento del otro, sabiendo que este equilibrio frágil no duraría para siempre. Esa tensión silenciosa comenzaba a definir decisiones futuras que pronto pondrían a prueba el acuerdo firmado entre. En junio de 1941 Adolf Hitler rompió el pacto firmado 2 años antes y lanzó la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Fue el mayor ataque militar de la historia hasta ese momento. Millones de soldados alemanes cruzaron la frontera con rapidez, convencidos de que la victoria sería rápida y decisiva. Stalin quedó paralizado por la sorpresa. A pesar de múltiples advertencias de espías y aliados, no creyó que Hitler atacaría tan pronto. Temía provocar a Alemania y pensó que el pacto aún ofrecía seguridad. Esa desconfianza hacia la información externa retrasó la reacción soviética en los primeros días cruciales. El Ejército Rojo sufrió enormes pérdidas iniciales. Ciudades cayeron, tropas quedaron rodeadas y el caos se extendió por vastas regiones. La falta de preparación y la ausencia de oficiales experimentados, eliminados durante las purgas, agravaron la situación. Sin embargo, mientras el avance alemán continuaba, Stalin empezó a reaccionar. El Estado soviético se movilizó, la industria fue trasladada al este y la población fue llamada a resistir. La invasión transformó la guerra y obligó a ambos dictadores a enfrentar las consecuencias reales de sus miedos, abriendo una nueva etapa del conflicto que cambiaría el curso de Europa en los años siguientes. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los destinos de Hitler y Stalin tomaron caminos opuestos. En Berlín, rodeado por el ejército soviético, Adolf Hitler se suicidó en 1945 mientras Alemania quedaba destruida y derrotada. Su miedo constante a perder la guerra se hizo realidad y su régimen colapsó junto con el sueño de dominio absoluto que había prometido a su pueblo. Stalin vivió un final distinto. La Unión Soviética salió de la guerra como una potencia vencedora y con influencia sobre Europa Oriental. El líder soviético utilizó la victoria para reforzar su control interno y expandir su modelo político a otros países. Su temor a perder el poder nunca desapareció, pero ahora estaba acompañado por una posición internacional más fuerte. Los miedos de ambos marcaron cada decisión importante. Hitler actuó de forma impulsiva y agresiva, siempre empujado por la idea de enemigos externos. Stalin fue más cauteloso y calculador, concentrado en eliminar amenazas internas y mantener el control total. Aunque la guerra había terminado, las consecuencias de estas decisiones no desaparecieron. El mundo entraba en una nueva etapa de tensión y desconfianza que tendría como centro a la Unión Soviética y que pronto daría origen a nuevos conflictos globales. Y así terminamos nuestro recorrido por la historia de Stalin y Hitler, dos dictadores unidos por el poder y separados por sus miedos. Vimos cómo cada decisión estaba marcada por su forma de pensar y por el temor que sentían, y cómo eso afectó a millones de personas. La historia nos enseña que el miedo puede llevar al control absoluto o a la destrucción total. Ahora queremos saber tu opinión. Comenta qué piensas sobre sus decisiones y cómo habrías actuado en su lugar. No olvides activar la campanita de notificaciones para recibir nuestros próximos videos y seguir descubriendo la historia de forma clara y sencilla.